Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta tercera temporada de Eclosiona tu mente, aquí en Radio El Mirador del Valle, 107.9, en la Cresta del Pie. Les doy la bienvenida. Bueno, estamos con unos pequeños problemas técnicos, no tengo idea si se han solucionado, pero nos pueden seguir igual por el ebooks y bueno, y vamos a tratar de incorporar también un poco lo que es el video en vivo. Señal en vivo, no sé cómo se llama. Transmisión en vivo. Transmisión en vivo, exactamente. Bueno, les doy la bienvenida, espero vuelvan a escuchar el programa. Y en esta tercera temporada vienen varias novedades. Ya vamos, como dice el nombre, eclosionar. Así que esta temporada va a ser un poquito más volada. Ya vamos a incorporar algunos otros temas. Y para el día de hoy, para iniciar también este nuevo programa, contamos nuevamente con nuestras noticias de alimentarnos. Así que le doy la bienvenida nuevamente a María José María y a Paula Berrías. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Para el día de hoy, bueno, vamos a hablar sobre la alimentación que ustedes habían puesto como la sana alimentación, pero tiene que, es como tratarse bien. Eso me llamó la atención. Sí, el tema que trajimos para esta nueva temporada de Eclosiona tu mente es alimentarse con amor y respeto al cuerpo. ¡Chan! Algo que se habla bien poco en realidad, como en términos de alimentación, como que siempre estamos acostumbrados a que nos tengan que decir como cuánto tenemos que comer o qué selección de alimentos, pero como que no hay un énfasis acerca de la cualidad de la dieta, como qué es lo que a uno le gusta comer y como que existen muchos prejuicios en relación a eso. Sí, actualmente la gente está cada día más asustada con comer, con incorporar ya sea alimentos nuevos o clásicos alimentos de la alimentación cotidiana en distintos horarios del día. Le tienen mucho miedo a la alimentación, así que eso queremos abordar el día de hoy. La alimentación con amor y respeto a nuestro cuerpo. Es como un poco eliminando algunos mitos también. Totalmente, porque justamente en eso de la alimentación con amor y respeto al cuerpo, la primera pregunta que queríamos plantear es como, ¿de qué forma nos faltamos el respeto en nuestra alimentación o a nuestro cuerpo o nos tratamos con poco amor? Y yo creo que cuando realizamos sobre todo dietas de moda, que de eso hablamos mucho en las temporadas pasadas, y como no sé, que en el fondo todas las dietas de moda tienen llegan a un mismo lugar, tienen una misma conclusión, que al final todas llegan como a restricción calórica, pero a restricciones calóricas que son muy grandes. O sea, por ejemplo, de una dieta normal en general para un ser humano de actividad física ligera, una mujer entre 1.800, 2.000 calorías, un hombre entre 2.000, 2.500 en promedio en general, y cualquier dieta que sea, no sé, paleolítica, método Gress, que es Machilensis, Atkins, que es como lo que fue antes de Gress en los 80, que son dietas que en el fondo siempre tienden a restringir un grupo grande de alimentos. Entonces, ¿qué consecuencias tienen? Por ejemplo, la típica dieta, no, saca todos los carbohidratos de tu dieta. Los carbohidratos deberían representar una dieta saludable entre el 50 y el 60% del total de las calorías. Entonces, rápidamente vaya a llegar a una dieta de 1.000, 1.200 calorías, que eso, honestamente, es insuficiente para cualquier ser humano. Sí, es insuficiente porque ni siquiera a veces cubre nuestro requerimiento basal, que es el requerimiento mínimo que tiene un ser humano para poder vivir y llevar funciones básicas a cabo, como respirar, pensar. Ese requerimiento son como las típicas, no sé, 2.000 calorías que hay que comer diario. ¿A eso se refiere? No, generalmente como esas 2.000 calorías son el total de calorías que uno consume en el día. El requerimiento basal es mucho menor, pueden ser entre 1.200, 1.500. Una persona ya más grande, por ejemplo, un hombre más alto, de más peso, pueden ser hasta 1.700 su requerimiento basal. Pero eso, como te decía, son las calorías básicas para que nuestro cuerpo funcione lo básico, ¿ya? Y muchas veces, en el último tiempo, ya sean hombres y mujeres, hacen dietas que no les alcanza para cubrir eso. Y que eso es en base a nuestra edad, nuestro sexo, nuestra actividad física, todo eso va sumando. Entonces, ¿cómo llegan al ideal? A la dieta ideal, porque como estaban comentando recién, es como que, claro, se restringen muchas cosas, pero ¿cómo haces algo balanceado entonces?
ahí va el trabajo de nosotros. En el balance, en el fondo, primero, lo que siempre decimos que la alimentación es muy personalizada. Y algo que yo he estado trabajando también ahora último, que veníamos comentando con la Paula, es como, ya, la alimentación saludable puede tener 1500 aristas, por decirlo así, o puede ser de diversas formas. Lo que en el fondo te va a hacer que sea saludable para ti es que sea como coherente contigo. Entonces, ahí lo primero, o sea, como regla base, los humanos nos tenemos que alimentar, así yo lo resumo, como una dieta a base de plantas. ¿Qué se refiere a una base de plantas? Que la mayor parte, digamos, en términos de calorías y de volumen de la alimentación, sean de cereales integrales, frutas, verduras, legumbres, bueno, frutos secos y semillas principalmente. Y esa dieta se puede enriquecer en mayor o menor medida, dependiendo de las necesidades de cada persona, con alimentos de origen animal, ya sean lácteos, ya sean carne, ya sean huevos. Y justamente la selección de esos alimentos, a eso nos referimos con la personalización, va a depender de cada persona. O sea, como que ocurre mucho con las dietas de moda, que yo le digo como en términos general, que te obligan a comer cierta cosa, así como, no, tienes que comer carne de, no sé, por decir cualquier cosa, carne de pato y no sé cuánto, y por ejemplo que tú odias la carne de pato, ¿cachai? Eso te va a hacer súper mal, po, y como que te lo imponen siempre como desde afuera, como hay alguien afuera que te está diciendo lo que tú tienes que comer, cuando en realidad lo que hay que hacer es como empezar a aceptarse y decir como, bueno, en realidad a mí me gusta la carne de pato, y ser honesto con uno y decir como sí, no, ya, y si sí, ya, feliz me la como, y si no, bueno, hay que ver de qué otros alimentos pueden como aportar eso que queremos nosotros, lo que estamos buscando en términos de proteína, de carbohidratos, de grasa, y lo buscamos en otros alimentos. Entonces, ahí va la dieta ideal. Pues finalmente la dieta ideal es como una alimentación, yo siempre digo que tiene que ser variada, equilibrada, suficiente y sobre todo, lo más importante, sostenible en el tiempo. Que sea un hábito que tú adquieres para toda la vida, para toda la vida. Para toda la vida. Pero no por 2 semanas, por un mes, de aquí al matrimonio que tengo en tal fecha, de aquí al viaje que tengo planificado. La idea es que la gente aprenda, que también veníamos hablando de eso con la Majo, aprenda lo que su cuerpo necesita, qué nutrientes le va a entregar la comida que se va a comer. Ya entender por qué, por ejemplo, es mejor que coma un poco de pan integral con huevo al desayuno, porque le va a entregar, no sé, pues fibra, le va a entregar minerales que están en los productos integrales, nos va a entregar la proteína del huevo, en vez de un pedazo de pan con, no sé, con margarina, con mantequilla. Sí, claro, hay gente que lamentablemente quizás es como lo que le resulta más asequible económicamente, pero es también ahí falta un poquito de educación, de pensar, pucha, no sé, me puedo comer un poquito de pan con tomate, o pan con verduras, pan con distintas opciones, pero entender de que si yo voy a comer pan con mantequilla, así que voy a estar incorporando un carbohidrato y una grasa, ¿dónde puedo encontrar algo de mejor calidad y que me entregue lo mismo? Que yo sepa qué nutriente le estoy entregando a mi cuerpo, y eso la gente no se preocupa de aprenderlo, se preocupa de que, no, es que me veo gordo, es que me veo flaco, es que quiero ser de tal manera, es que quiero lograr el cuerpo de X persona, y hacen lo que sea para poder llegar a eso, ya sufrir en algún deporte que no les gusta, comiendo cosas que no les gustan, haciendo dietas demasiado restrictivas y que castigan a nuestro cuerpo. Y la gente no se preocupa de nutrirse, de aprender, de entregarle al cuerpo lo que el cuerpo necesita para funcionar bien. Sí, bueno, volviendo justamente a eso, también veníamos comentando con la Paula que la restricción calórica, o como yo decía, las dietas en general, que son muy restrictivas, la restricción calórica además tiene efectos nefastos en el cuerpo, porque no solo, o sea, algunas personas logran bajar de peso efectivamente haciendo restricciones calóricas muy grandes, pero tarde o temprano eso está condenado a quedarte estancado en el peso, y generalmente cuando las restricciones calóricas son muy grandes, lo que menos de lo que bajas de peso es de lo menos que es de grasa, que en el fondo eso es lo que nos preocupa, o eso es lo que nos enferma desde un punto de vista de salud. Entonces, después como que viene un escenario todavía más tétrico, porque después de que termina este sufrimiento, porque obviamente que más encima comer poco es un sufrimiento para cualquier persona, hay que ser honesto, eso es verdad.
Después de eso, tu cuerpo obviamente se acostumbra además por eso ocurre el estancamiento del peso, porque en el fondo se acostumbra a funcionar con poca energía. Y eso además es factor de riesgo para otras, para empeorar más la situación, porque te empiezas como a desnutrir por dentro. Entonces, digamos, puede ser que puedes mantener un peso normal o que estés en sobrepeso incluso, y por dentro te empiezas a desnutrir porque lo que dice, no hay una selección de nutrientes, lo que dice la Paula, entonces no estáis aportando las vitaminas, los minerales, los fitoquímicos que también están mucho en la fruta y la verdura. La gente generalmente es como, no puedo comer solo 2 frutas al día porque tienen mucho azúcar. Y que sea manzana verde. Claro. Que no sea plátano, que no sea, no mango, sé, olvídalo, porque uvas, prohibido. Sí, y como que en el fondo eso a la larga te desnutre, pues, porque en el fondo los alimentos naturales tienen mucho aporte, digamos, de estos nutrientes, y al desnutrirte, ¿qué es lo que pasa? Que tu cuerpo reacciona, porque en el fondo está ahí como en una pelea con tu cuerpo, como que aquí ya nos ponemos quizás medias místicas, no tan científicas, pero ocurre una pelea interna con el cuerpo, y cuando existe esta pelea, el cuerpo siempre se revela, va a ganar de alguna manera. Y por eso decía que también puede ser factor de riesgo incluso para ciertos comportamientos como alimentación compulsiva, o como atracones o de comida, o como en realidad solo comer hasta cuando te sentís más que lleno, hasta cuando ya te sentís mal. Entonces ahí entráis en un círculo vicioso de maltrato. Y eso es lo que yo siento que como que, por lo menos personalmente igual, y lo veo yo harto, y más te aleja de tus objetivos de composición corporal, que en el fondo es perder la grasa. Y eso también a veces de la mano de un entrenamiento que de repente no es como, ¿cómo vamos a escoger un entrenamiento? ¿Porque te gusta o porque querís tener el cuerpo de X sujeto? Entonces, por ejemplo, si ya, que yo lo he comentado en mis publicaciones, si quieres, no sé, vos, meterte a un deporte porque querís, no sé, vamos a meter a powerlifting porque obvio que es un deporte de fuerza y que queda ahí esquinina. Pero si no te gusta la cuestión, en este caso, te estoy poniendo este ejemplo, va a ser una tortura constante, o sea, si ya, porque va a estar ahí como luchando con tu cuerpo. Entonces, todo ese tipo de conductas son las que como que agravan un poco y hacen que tengamos una relación o una nutrición poco amorosa con nuestro cuerpo, porque igual como yo lo veo hoy día, para mí la nutrición es mucho más que lo que comemos o el ejercicio, lo que le damos al cuerpo, sino que también son incluso hasta nuestros pensamientos en ese caso. Entonces, eso es lo que en el fondo como que está como mal enfocado, y la idea es todo lo contrario, pues desde ahí ir desde la honestidad y decir como, ¿qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que sí tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que a mí me hace brillar? No sé, un deporte que en realidad me nutra y que yo voy y digo, ¡oh, me encanta hacer esta cuestión! Eso es, y como no enfocarse tanto como en la forma, sino que en el fondo, en la forma me digo con que no, es que tengo que buscar un entrenamiento de fuerza, tengo que buscar las pesas para quemar la grasa, o no sé si me explico, como eso. Sí, la gente, es lo que hablábamos delante, hay mucha gente que me dice, no, es que a mí me carga ir al gimnasio porque me aburro, porque siempre es lo mismo, y yo le digo, pero bueno, busca una actividad física que a ti te guste, que te entretenga, algo que sea exactamente sostenible en el tiempo, porque si no uno va a empezar a buscar 1000 y una excusas para no ir, que hace mucho frío, que hace mucho calor, que tengo que ir al súper, que tengo que estudiar, que va a venir mi abuelita, cualquier cuestión, cualquier excusa, pero en cambio cuando uno encuentra la actividad física que le gusta, la va a hacer estando enfermo, con frío, con calor, esté nevando, cayendo los patos asados, lo que sea. Y con la alimentación pasa lo mismo, la gente se tortura comiendo, ¿cuánto? 1000 calorías, 1200 calorías, ya sean hombres y mujeres por mucho tiempo, pero claro, hacen un esfuerzo, se matan, sufren todas las semanas, pero después llega el viernes en la noche y se comen la vida entera hasta el domingo en la noche, y al final es como un círculo vicioso del cual uno nunca sale. Igual es como, desde ese punto de vista, podríamos decir que la comida empieza a cumplir como un rol como de adicción, pero no porque tenga alguna sustancia, no sin ánimo de irme en la conspiración, que eso le encanta a otro tipo de programas, no a este, pero... Claro, pues porque en el fondo como que te privas de la sustancia y, por ejemplo, las dietas bajas en carbohidratos, los carbohidratos, no recuerdo bien, pero en el fondo interfieren en la producción de, no sé si dopamina, serotonina, que son neurotransmisores que también tienen que ver con la felicidad. Y con tu estado de ánimo. Mucha gente hace dietas muy restrictivas y no saben por qué se ponen idiotas. Y es por eso, no porque comen poco. No es por el estrés o porque no me gusta, o porque no me gusta lo que como, no es que
O sea, en el fondo, claro, tener hambre te hace ponerte mañoso, pero es porque tu cuerpo lo estás desbalanceando, imagínate, a un nivel de un neurotransmisor. Claro. ¿Y eso cómo lo puedes ir balanceando, por ejemplo, si no tienes tiempo para almorzar? Pucha, es que ahí puede ser dependiendo. ¿Sí? Si es que la gente trabaja en terreno, yo que les recomiendo que se puedan llevar algo que puedan comer en el camino y que no se les eche a perder. Por ejemplo, el choclo es un carbohidrato súper transportable, pero también es súper fácil de que se eche a perder por la temperatura. La papa igual, pues. Claro, se ponen vinagres, entonces es como evitarlo. ¿Qué les recomiendo? Ojalá puede ser un pan artesanal, una o dos rebanaditas que se hagan un sándwich, pero que le pongan una proteína. Claro. Como la que le iban a poner al almuerzo. O pueden ser fajitas también integrales que las rellenen con alguna proteína y alguna verdura. O quizá, no sé, hay gente que le gusta comer el arroz como ensalada, así frío, o los fideos, o puede ser cuscús, o puede ser quinoa, pero en el fondo es armarse algo que se puedan llevar para comer en cualquier parte y que incluya los 3 macronutrientes que uno recomienda en el almuerzo, que sería un poquito de grasa, un poquito de proteína, un poquito de carbohidratos. Sí. Pero buscar la opción transportable. Y eso es súper importante lo que dice la Paula, que en el fondo en esta es la búsqueda constante del equilibrio, armar que todos tus platos de comida, que todas las veces en todos tus tiempos de comida sean equilibrados. ¿Y qué significa que sean equilibrados? Que aporten los 3 grupos de macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas. Siempre, igual las grasas son más fáciles de cubrir porque dentro de las proteínas también puede haber grasa, o incluso dentro de los mismos cereales también hay un componente, pero lo que también ocurre mucho es lo que hablábamos, porque dentro del miedo a los carbohidratos es como sacarlo y que tu colación sea solo proteína o solo grasa o grasa con proteína, por ejemplo, no sé, por un ejemplo, yogur con frutos secos, que ya puede ser, pero en un tiempo de comida, pero si eso lo extiendes a todos los tiempos de comida, buscando sacar los carbohidratos, ahí está el desbalance. Y que todos los alimentos o todos los grupos de alimentos también tienen una función. La función de los carbohidratos es súper importante por lo que decía uno, porque regula todos estos neurotransmisores que dependen de nuestro estado de ánimo, pero también son los que nos dan energía y son los que nos dan saciedad. Entonces, también ocurre un fenómeno bien interesante que yo también he estado un poco investigando ahora último, estudiando, que tiene que ver como cuando sentimos hambre y le decimos al cuerpo, calla hambre, no tienes hambre, porque como estáis tan así estructurado que no, tengo que comer tantas calorías, ¿cachai? De esto, o solo puedo comer 2 rebanadas de pan de molde, por ejemplo, y tu guata te suena, y es como, no puedo comer más porque no. Cuando uno hace eso, muchas veces, después el cuerpo como que, yo lo pienso así, es como que el hambre se convierte como en un perrito como maltratado, ¿cachai? Entonces se manifiesta solo cuando ya no puede más, ¡pah! Y ahí es cuando uno salta el refri, como una vez vi un meme ya me encantan los memes, que me moría la risa, que decía como desayuna como príncipe, cena como, desayuna como rey, claro, como almuerza como príncipe, cena como mendigo y ataca el refrigerador como tiranosaurio rex a las 3 de la mañana. Sí, pasa mucho. También le contaba a la Majo, una compañera de trabajo de una amiga, me decía, pucha, es que a mí me mata en la noche, me da hambre. Y le decía, ya, pero ¿qué comí durante el día? Pucha, a veces tomo desayuno, a veces me traigo almuerzo y me compro algo. Y después, pucha, antes me compraba fruta, pero después ya no me lo compro y ya no como nada más hasta las 11 de la noche cuando ya terminaba con los hijos, con las cosas de la casa. Y le dije, pero ¿cómo no vaya a tener hambre si no he comido nada durante todo el día? Es lo más normal. Yo le propuse, ordénate, toma desayuno en tu casa, tráete el almuerzo a la pega y toma 11 antes de irte a tu casa. Así que no puedes llegar a tomar 11 a la casa, come antes de irte de la pega. Aprovecha, hay mucha gente que no aprovecha la suerte que tiene de trabajar a veces en un ambiente más relajado, o en un negocio familiar, o en terreno, o tenés las opciones de acomodarte y arreglarlo y poder enfocar tu alimentación hacia algo saludable, mantenible en el tiempo y que te ayude a lograr tu objetivo. Y le dije, mira, si tú tomáis 11 antes de irte de la pega, a las 7, 8 y después llegáis a la casa, no va a haber problema con que después que se acueste tu hijo pueda llegar a comer algo tranquila, relajada y no vaya a llegar con tanta hambre tampoco a saltar el refrigerador, sino que simplemente a lo mejor ahí ya incorporamos los carbohidratos durante el día y te vaya a acostar pronto y puede ser algo más liviano, una ensalada, una cremita de verduras, con un huevo, con un poco de pollo. Claro. Buscar la opción que sea acorde a sus requerimientos. Se puede cuadrar durante el día, pero lo importante es que igual estemos mentalizados constantemente en el equilibrio y en alimentar el cuerpo. O sea, en verdad cuando ya empiezas a sentir hambre, porque también esta es una pregunta que me hacen mucho, que hay gente que ya después llega a un punto en que ya no sabéis cuándo tenía hambre.
¿cachai? O que uno dice, no tengo hambre nunca. Entonces, ¿qué manera de diferenciar? O a veces se enjuician y dicen como, no, es que yo sufro ansiedad. Y así como analizando la alimentación, es como, bueno, comes 1000 calorías, yo no creo que eso sea ansiedad, yo creo que eso es hambre. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Porque llegáis a un punto igual de despersonalización que es como, bueno, ¿y qué? Entonces, el hambre se siente siempre en el estómago y es gradual. Entonces, cuando uno empieza a sentir hambre, ya onda, en verdad igual es como un reseteo mental, así como estoy empezando a sentir hambre, tengo que comer, independiente que no bajo una estructura, no bajo así como, no, es que tengo que comer cada 3 horas o 4 horas, no sé lo que sea. Más que nada, como empiezo a sentir hambre, como, y cuando uno tiene esa relación sana con su cuerpo, digamos, es fácil saber cuando uno está saciado, ¿cachai? Entonces, ahí también podía estar como en un equilibrio o en una homeostasis del hambre, y es fácilmente, bueno, estoy lleno y no como más, y se acabó, sin darle tanta vuelta al asunto, haciendo una buena selección, obviamente, de alimentos, y como que de esa manera uno empieza a desarrollar como una relación más sana con la comida. Y dentro de, bueno, esta relación sana con la comida, es necesario, es como ya el desayuno, una colación, el almuerzo, una colación, no sé, 11 comidas, ese orden, o es independiente para cada persona. O sea, no es necesario, pero es muy recomendable. Pero también, por ejemplo, lo que siempre yo también le explico a mis asesorados es como, tú tienes que completar un número de comidas durante el día, o tienes que completar una cantidad de energía durante el día, y lo mejor es ir distribuyendo eso a lo largo del día dependiendo de tus actividades, de las actividades que haces. Entonces, si vayas a hacer una actividad que tiene obviamente un mayor gasto energético, es mejor prepararse para esa actividad y comer más antes de esa. Y después de, y quizás si hay otros días que no haces tanta actividad física, o no te demandan tanta energía, pueden ser pequeñas colaciones, como que también hay 1000 formas de llevar eso. A veces también yo les digo como podía ser desayuno, almuerzo, cena, 11, ponte tú, ¿cachai? Que hay gente que igual prefiere eso, como almorzar, después cenar y después tomar 11, sí, también tomar 11 acostada, comer leche con chocolate. Ahora me digo, algo que también quería llegar es que el desayuno visualmente, como que todos estamos acostumbrados al desayuno, no sé, por el pan de tostada, es como poquito. Claro. Después visualmente en el almuerzo es como el plato. Y aparte acá la cultura chilena es como, es un plato con baranda. O sea, sí. Entonces, porque si uno sirve un poquito, incluso a uno mismo, yo como súper poco y es como, pero ¿cómo comes tan poco? Pero si es el almuerzo. Entonces, es como, ¿dónde? ¿Eso ya tiene que ver más con la cultura? Sí, tiene que ver más con la cultura. Sí, es que también igual yo creo que la gente se enjuicia mucho, como que de repente la tele, no sé, yo siempre digo la televisión miente, no han metido en la cabeza, no han convencido que tenemos que comer poco, y en verdad eso hace mal, como que también eso enjuiciar a la gente, oye, pero ¿cómo comís tanto? Oye, de repente ya, si estás asesorado por un nutricionista, o incluso a mí misma, o nosotras que somos nutricionistas, y que obvio que nos han dicho así, pero ¿cómo comís tanto? Oye, esto es lo que hay que comer. Además ocurre mucho que los alimentos, cuando uno come más alimentos y menos productos alimenticios, los alimentos naturales además tienen más volumen y tienen una baja densidad calórica, como que, por ejemplo, no sé, por las calorías que podía encontrar en un chocolate, por poner un ejemplo, quizás son las mismas que podía encontrar en un plato de charquicán. Pero nadie te dice así como, y no sé, pues un chocolate de este porte, como los trencitos así, entran como 350 calorías, 400, como lo mismo que un plato de comida. Entonces, como que claro, si te comes chocolate, no, si fue un chocolate pequeñito. Es que hay una mezcla de muchas cosas. Yo creo que se acostumbra también el hecho del almuerzo grande, porque antes, claro, antiguamente era la sopa, la entrada y el plato de fondo, ¿cachai? Eran como 3 platos importantes a la hora de almuerzo. ¿Por qué también se justificaba eso? Porque la gente se movía mucho más, el trabajo diario era de mucho más movimiento, de mucho más duro, no había tanto trabajo de oficina como ahora, tanto trabajo sedentario. Entonces, claro, la gente también tenía mayor gasto energético y por ende también podía comer un poquito más. Ahora, es lo que dice la Majo también, la gente se asombra de cosas que después uno, claro, como nutricionista lo va analizando, ¿cachai? Pero no sé, pues yo siempre, como hablábamos con la Majo, nutricionista que se respeta anda con su botellita de agua para todos lados, o con su té. Con mi té. Bueno, a propósito, saludos aquí a los que me están viendo, en Majo Nutri. Y yo 2 días me pasó que iba camino al gimnasio y iba con mi botellita con agua, porque yo durante el día tomo agua por costumbre.
Y en el colectivo atrás iba un papá con su hija, no sé, niñita de 6 años o menos, iba tomando Kem Extreme. Oh, qué fuerte. No, y más encima que me ¿Cachai? es como cafeína. Es como trae un poco de cafeína, trae harta azúcar, y es como, no, tome nomás. O de repente tuve un niño de 4 años con un paquete de papas fritas, que es como del porte de todo su tórax. Claro, Y es como que ya la gente- proporcionalmente, o sea, es Claro. como... Es como si nosotros nos comiéramos ese paquete gigantesco de papas fritas así caminando por la calle, es como mi snack de media tarde. Y a la gente eso no le sorprende. Claro, Como pero que si es- te vaya a comer una marraqueta entera, Oh, claro. O si, por ejemplo, te llegaste tarde a tu casa y te estás comiendo tu cena, que ese día cocinaste, no sé, pollo con fideos a las 10 de la noche. ¡Ah! Pero ¿cómo vas a estar comiendo fideos a esta hora que es tan tarde? Pero nadie se escandaliza si es que tú te comías un pastel en la noche o un chocolate, o nadie compara la densidad energética de los alimentos, pues nadie dice, ah, ya toma este paquetito de galletitas y no importa. claro. Pero si te comías un pan en la noche, Como que de hecho un paquetito de galletitas, así las típicas de colación de los niños, ya ponga unas morochas, ponte tú, pueden tener las mismas o más calorías que lo que decíamos, un plato de fideos con pollo, por sí, ejemplo. pues, no, sí es verdad. La otra vez también una chica me decía, pucha, el otro día me levanté casi sonámbula en la noche y ataqué la despensa y había unos paquetes de galletas y me los comí. Y le dije, mira, la mejor solución, nosotros no decimos que no lo hagan nunca, yo también, claro, me intento cuidar la mayoría de los días de la semana y darme un gusto, pero un gusto consciente, ¿cachai? No reventarme todo el día comiendo, sino que disfrutar de algo que me guste, tampoco condicionado como un perrito que recibe su premio, pero sino que como un poquito más de liberar la dieta. Es que ese es un buen punto el que tocaste, porque en el fondo la alimentación, a veces como que nosotros nos obsesionamos quizá un poco algunas personas con el tema de tener una alimentación perfecta. Entonces, claro, si vamos a hacer dieta, obvio que no vamos a comer chocolates, no vamos a comer galletitas, no vamos a comer helado, no vamos a comer helado, y eso es, ahí ya partimos mal, porque eso es una mentira. Porque sí, y sufrí, bueno, volvimos a todo lo que hablamos antes, y que en realidad el equilibrio es como el yin yang, ¿cachai? O sea, ya, sí, tenéis que tener una alimentación equilibrada durante todo el día, hay que comer más alimentos y menos productos alimenticios, pero si tú incorporas, por ejemplo, todos los días una porción moderada, yo por ejemplo como todos los días manjar, y como harto manjar. Está engañando a la miel con el manjar. Sí, es que la miel subió de precio, niña. Y además que necesita un poquito más de proteína. Claro. ¿Ves tú? Estaba buscando eso. Y como en el fondo, primero sacar el juicio y por ejemplo, en mi caso ya, eso es lo que yo incluyo en mi alimentación que a mí me gusta y que quizás otros nutricionistas o otras personas se escandalizarían, ¿cachai? Y así como puedes comer 3 cucharas soperas de manjar. Pero bueno, pero en el fondo para mí eso es el equilibrio. O sea, y también algo que sea consecuente con algo que a ti te gusta. Y que es tu dieta personalizada para ti, majo, no es para cualquier persona. No es para Paula, aunque a ella también le gusta el manjar. También, pero a lo que iba que dejé mi historia inconclusa y esta niña me decía, pucha, de aquí las galletas. Y yo le dije, ya, pero lo más fácil que podías hacer, si es que eres tan tentada por la vida, es no tengáis esas galletas en su casa. Sí, claro, está bien, uno puede comer a veces, ¿cachai? Un poquito, siempre y cuando uno lo haga calzar dentro del requerimiento de la persona, créeme que no hay ningún problema. Pero yo le dije, ya, ¿por qué tenías esas galletas? No, es que son las colaciones de mi hijo. Y yo le dije, ¿pero por qué le estás dando esa basura de colación a tu hijo? Sí, porque claro, es lo mismo, si uno le dice que los niños no coman nunca una golosina, que nunca les deja probar nada, si lo pueden hacer, pero ¿por qué el adulto lo instaura como hábito en un niño? Ese es mi cuestionamiento, no es que los niños no lo consuman, ¿por qué se les instaura como hábito? Que pueden comer galletas, ¿por qué a una guaguita que no le salen ni dientes le hacen chupar una galleta de champaña? Sí, ¿Cachai? O que chupe un pedazo de pan. Yo siempre me horrorizo cuando veo esas cosas. Son guaguas chicas, entonces ella me decía, ay, que les mando de colación, pero pucha, reemplaza esa galleta por una caja de leche y una fruta, por un yogur y unos frutos secos, por algo que le entregue nutrientes, que alimente a tus hijos, porque una galleta ya, aparte de ser rica, ¿qué más le va a entregar si es súper procesada y súper refinada, po? Sí, igual ese es un drama a propósito de comer más alimentos y menos productos alimenticios, que comer menos, que no significa no comerlos, pero también en la regulación, digamos, del apetito, ocurre con los alimentos que son más procesados que interfieren justamente en ese proceso, porque como tienen menos cantidad de fibra, principalmente, que eso es como lo que más destaca, bueno, primero, si tienen menos fibra, tienen menos vitaminas del complejo B que ayudan en el metabolismo y la obtención de la energía,
por una parte, y por otra parte, simplemente nos ayudan a la saciedad. Entonces es mucho más fácil, además, incurrir como en un exceso calórico, utilizando estos alimentos como parte de una alimentación habitual. ¿Cachai? Por ejemplo, también nosotros igual usamos esos alimentos, digamos, de manera funcional, como las galletas. Por ejemplo, bueno, yo no sé si tú preparas tus competencias con galletas. No, pancito con manjar. Pancito con manjar, pues, bajo en grasa, pero también podrían ser como de las galletas de vino, Claro. o de esas nisas, ya sí, puede ser bajo ese contexto que ahí estáis buscando justamente que no se te llene mucho la guata. Pero en tener mucha azúcar, pero con poca densidad en volumen, que no te llene mucho, que no te enguate. Claro. Ahí sirve, bajo ese contexto, porque a eso me refiero también como que no existen los alimentos malos y no existen los alimentos buenos, sino que hay momentos para comer ciertas cosas, Claro. porque la vida es así, hay momentos para todo. Es que ahí también radica la personalización de la dieta. Y esa es como lo que tú nos preguntabas sobre la dieta perfecta, va a ser en base al profesional que tú busques para que te asesore. Yo he recibido varios pacientes de otros nutricionistas y no, pero no de ninguno conocido por mí, sino que como buscando, claro, cuando uno va, no sé, con un médico y no te gusta y busca y otro. Entonces había una niña que le había entregado, este era un chico joven, con mucho sobrepeso, y le había dado, claro, la niña no le dio una dieta mala, no estaba mal estructurada, pero le faltaba personalizársela un poquito más porque le puso como ejemplo ya, desayuno a las 7, colación a las 10, almuerzo a la 1, la 11 a las 4, la cena a las 7, y después una colación como a las 10. Y él me dijo, de hecho, de eso no he hecho nada. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y me decía, porque yo a las 7 de la mañana no existo. Yo me duermo tarde y me despierto todos los días como a las 10. Entonces yo le dije, ya, pero pongamos como un horario que tú podáis cumplir, acordemos un horario. Y le dije, a las 9:30, ¿muy temprano para ti o a las 9? No, me dijo, ya, entonces a esa hora vamos a desayunar. Y así se lo fui estructurando y se lo fui personalizando. Yo le decía, pan, ¿comes? Sí, me dijo, pero solo pan de molde. Claro, y en su pauta había una marraqueta. Entonces me dijo, en mi casa nunca compré marraqueta. Y hay gente que en verdad se complica mucho con esas cosas, que si a la gente le dicen, ya, tú comes arroz en el almuerzo, pero en tu casa no cocinaron arroz, la gente no, es como que colapsa. ¿Qué hago? Claro, y no se les ocurre, oye, ¿con cuánta papa o con cuántos fideos o con cuánto choclo puedo reemplazar este arroz? A eso, o sea, es un muy buen ejemplo, porque yo he escuchado varias personas que dicen eso, ¿no? Que me dijeron que tenía que comprar, no sé, pan de molde. Y yo no me Pero gusta el pan de molde. el pan envasado de molde es súper malo nutricionalmente hablando, porque tú decís ya, pan integral, pero ¿cuánta gente lo da vuelta y verifica que tú estás pagando por el ingrediente prioritario que es harina integral? Sí. Y no colorante natural caramelo. Sí. Hay algunas marcas que son de harina integral verdadera, pero son Pero poquitas. pocas, son súper Y pocas. yo también recomiendo, bueno, esas marcas, que no se pueden decir. Hasta que no te den el pan. Claro, hasta que no ponen el pan. O a veces también les digo que le compren A los Hare Krishna. eso, a la gente que vende pan artesanal. Oye, es el pan que venden, bueno, en la calle muchos jóvenes ¿Mm? veganos y vegetarianos que venden harto Ujú. en la calle. Esos panes sí. Sí, aptos para el consumo humano. Sí, Aptos. sí, mucho más saludable. Bueno, la Majito sabe, yo soy de Viña y allá en Centro de Viña siempre se ponen varios niños de Hare Krishna a vender pancito y fajita y cosas así. Y yo les pregunto, porque igual es como, pucha, típico de Nutri, puedo estar en el súper y mirar todo. Entonces yo les digo, El súper es la oye, gloria. ¿cuánta harina integral tiene este pan? Y me dijo, no, eso tiene 80 de integral y 20 de blanco, no tiene nada animal porque lo hacen con puros productos veganos. Entonces es mucho más saludable y en rico. verdad te entrega una saciedad, pero que no tiene punto de comparación con el pan de molde envasado. Esa es Sí. otra diferencia. entonces, Mucha, porque tiene Sí. tiene mucha fibra, entonces te sientes súper saciado mucho más rápido. Porque claro, o sea, uno tiene que cortar el pancito, pero si tú te comes 2 rebanadas de ese pan, es como si te comieras 6 del otro. Yo no sé quién te comerse. El otro, como que es aire, no sé. Es súper Sí. liviano, entonces claro, a lo que iba también, que es como buscar la personalización de la dieta de la gente. Buscar eso, esa es la dieta perfecta. Claro, La las dieta que sea recomendaciones- acorde para ti. ¿Tú hacías actividad física? Sí, ya. ¿A qué hora? Pucha, un día a las 7, un día a la 1, un día a las 4, ya. Listo, ordenémoslo de esa manera. Este día hacía actividad física, no, porque tengo clase y trabajo todo el día, ya. Ordenémoslo para que cumplamos eso también. Pero no sirve entregarte la pauta que yo te decía, desayuno a las 7, almuerzo a la 1, la 11 a las 4, la cena a las 7. No sirve porque no todos los días son iguales. Al final, ¿qué es lo que hacemos siempre con la Majo? Que es educar, decirle a la gente, enseñarle por qué es lo que necesita, en qué momento, a qué hora y por qué. No es decirle, ya, ahí está tu dieta, listo, chao, nos vemos. No, po.
enseñarle a la gente, ya mira, esta es tu dieta y está puesta de esta manera. Yo creo que lo que más nos cuesta es explicarle a la gente, mira, esta es tu dieta, que es con más comida de la que tú estás comiendo habitualmente, pero es porque tu dieta antes era malísima y no comías nada. Sí, era una dietas que desnutren. Sí, Nosotros vamos por la nutrición total. sí, Oye, la nutrición no es sinónimo de... Es más, o sea, porque lo que decía, si uno hace una selección de alimentos más naturales, es una dieta que sacia más, una alimentación que, bueno, voy a decir dieta porque dieta en estricto rigor significa estilo de vida, solo que está mal utilizado el término. Pero en el fondo, lo que decía, generalmente son que ese tipo de alimentación sacia mucho más y en términos de volumen, porque bueno, a mí siempre me pasa, siempre le doy más verdura a la gente de lo que comen, o igual siento que la gente en general come pocas verduras y ahí sí desde ese punto de vista están metiendo, digamos, a su cuerpo menos cantidad de vitaminas, minerales y químicos, nutrientes críticos. fruta también la gente come súper poca. Si aquí nosotros trajimos nuestras colaciones, ya me va a dar hambre, así que ya pronto estoy fuerte. Oigan, hay una pregunta, aprovecharte, a ver si la pueden responder, que ¿qué opinan de la dieta GRES? Porque, bueno, acá Miguel, que es del programa La Toca y del Día Viernes, que a todos amigos le ha funcionado maravilloso. Comer es placer, es lo que aprendió. Bueno, hoy conocí personas también que están con la dieta GRES. Y claro, han bajado de peso y todo, y también están como maravilladas y todo. Pero ¿qué tan... Es que ahí pasan hartas cosas, porque, mira, por lo menos mi forma de trabajar cuando una persona me dice, ya mira, quiero o subir de peso o bajar de peso, es analizar cuánto se está moviendo, cuánto está comiendo, cuántas calorías está ingiriendo esa persona. Y en base a eso, uno le aumenta o le restringe. ¿Qué pasa con la dieta GRES particularmente? Es que es lo mismo que hablábamos con la Majo, son dietas restrictivas, que te restringen un macronutriente en particular. Entonces, si tú pasas de comer, no sé, 3.000 calorías a 1.500, es obvio que uno va a bajar de peso porque está consumiendo una cantidad considerablemente menor de calorías y de nutrientes. Ahora, ¿qué pasa también con la dieta del método GRES? La selección de los alimentos no está bien articulada, porque yo caballero en la tele y recomendaba que en el desayuno uno se comiera huevos con tocino y mantequilla y café con crema. Hacer un pan como con palta era una cuestión más rara. Es que creo que le dan como énfasis a la grasa. Claro, pero es que no seleccionan la calidad de la grasa. Sí. Porque si bien, claro, la grasa es súper necesaria, incluso dietas muy restrictivas en grasas pueden afectar tu función hormonal, pero acá es como metamos grasa de donde sea, ¿cachai? Sí. Uno no puede comparar la calidad de la grasa de una palta, de un fruto seco, del aceite de oliva, con la grasa del tocino, de la mantequilla o de una crema, no se comparan. Yo había escuchado eso, era como aumentar el consumo de, no sé, de queso, de la crema. Me carga la crema. A mí me encanta el queso, pero la crema fue así como que lo encontré raro. Claro, ya queso igual puede ser, pero crema. Bueno, y la nata de la leche, porque supone que ahí está la grasa, como que... O sea, por eso es que ahí va a depender eso, de la selección de los alimentos, pero lo que pasa básicamente con una dieta GRES es que igual en el largo plazo te va a desnutrir porque quita principalmente el grupo de los carbohidratos. Y como decíamos, es un grupo que tiene funciones importantes para nuestro cuerpo, más allá de la pérdida o no de peso. Como que, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Le ha funcionado perfecto? ¿En qué sentido? En que han bajado de peso, pero eso igual es un objetivo, para mí no es un objetivo de salud, no es un objetivo de nutrición. No, porque el peso en sí, por sí solo, como indicador, no te dice absolutamente nada, absolutamente nada. Tú puedes tener una niña muy delgadita, que tú le calculas peso para la estatura, que sería el IMC, y está en perfectas condiciones. Pero si tú analizas su composición corporal, que es el tejido adiposo que está en su cuerpo, puede estar muy alto. Y poder tener muy poca masa muscular, y eso tampoco es bueno, tampoco va a ser saludable. Sí, con el método GRES, o sea, olvídalo hacer actividad física, porque no te da la energía para hacerlo, y además que igual
O sea, ya en un primer momento puede que funcione, si todas las dietas en verdad de moda funcionan en un primer momento, sobre todo si es primera vez que uno las hace. La primera vez siempre funcionan, después ya no funcionan más, porque Pero no después se te estás pueden- cayendo el peso. No se pueden sostener en el tiempo. Sí, no, bueno, eso por una parte, y lo otro es que en el método GRES, los lípidos sanguíneos, o sea, el colesterol y todo eso, se te va a la chuña. O sea, que se haga un perfil lipídico, lo voy a desafiar, que se haga un perfil lipídico en unos 6 meses más. Es que también O si lo puedes sostener en el tiempo. la dieta GRES también porque es como efectiva al comienzo, porque visualmente la gente se achica porque pierde volumen, pero es volumen porque perdió agua que estaba retenida en su cuerpo. Sí, porque al sacar los carbohidratos uno se deshidrata. Porque los carbohidratos cuando uno los consume ya se transforman en glucosa, después se transforman en glucógeno y uno los almacena. Y ese glucógeno, que es la reserva de energía de nuestro cuerpo, de energía más rápida, se almacena siempre sí o sí con agua. Entonces, si yo no como carbohidratos, no voy a tener glucógeno, no voy a retener agua. Y Sí. visualmente me voy a ver más pequeño. Pero, ¿qué pasa con mi composición corporal? Tengo la misma cantidad de grasa. Y lo que yo necesito para bajar de peso saludablemente es perder grasa. No es perder agua ni perder músculo. Sí, y además que también la ubicación de la grasa es otra cosa que no hemos conversado, porque más encima nosotros estamos hablando ya de la alimentación perfecta, variada, equilibrada, suficiente y sostenible en el tiempo. Eso por una parte. Ahora, si estamos hablando netamente de la baja de peso o de la baja de grasa, ahí la actividad física adquiere un rol fundamental, porque la grasa tiene 2 ubicaciones principales. No sé si esto lo hemos hablado antes, pero No, integrando claro. en términos amplios, la grasa visceral, que es la que está al lado de los órganos, al lado del hígado, de los intestinos, del estómago, etcétera, y la grasa subcutánea, que es la que está debajo de la piel, o que es a la que nosotros, el rollito, eso quería decir, lo que nosotros conocemos como el rollito. Entonces, en términos metabólicos, la grasa que nos enferma es la que está al lado de los órganos, digamos, como la grasa visceral. Entonces, esa grasa se deposita en ese lugar, o si se deposita en ese lugar o en la región subcutánea, va a depender principalmente de la actividad física. Entonces, por eso es que uno dice que para recobrar la salud, uno tiene que hacer alimentación sana, suficiente, variada, equilibrada, sostenible, más actividad física sí o sí. Porque en el fondo, si tú quieres, o sea, toda esta grasa además es un factor de riesgo para todas las enfermedades metabólicas que tenemos hoy en día, porque en el fondo, en términos simples, es como que hace que tu cuerpo esté inflamado, y eso, la base inflamatoria, es lo que tienen en común todas las enfermedades metabólicas hoy en día, que son la diabetes, la hipertensión, resistencia a la insulina, colesterol alto, bla, 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 bla. Entonces, si tú quieres eliminar el problema desde un punto de vista de salud, obviamente que tienes que hacer la actividad física para que la grasa se movilice hacia la región subcutánea, que es como, quizás no es tan estético, pero igual obviamente que si estáis teniendo una alimentación balanceada y actividad física, la vaya a perder igual. O sea, como que ese es el rollo final. Y lo que pasa, por ejemplo, con las dietas de moda, volviendo a eso, o al método GRES en este caso, si no estás haciendo actividad física, difícilmente vas a perder la grasa desde la región visceral, y además que le estáis metiendo más grasa de no la mejor calidad, entonces metabólicamente es un desastre. Porque claro, es lo que hemos hablado desde el comienzo, la gente busca un resultado estético, pero sin considerar lo que tiene que hacer en el camino para llegar a lograrlo, ya sea dietas muy restrictivas, dietas muy extrañas, no sé, 1000 cosas, uso de fármacos, de diuréticos, de laxantes, o también ahora está muy de moda y que a mí me sorprende, las clínicas para la obesidad, mucho, y que incluso va gente hasta con un simple, o sea, ya es malo, pero va gente con sobrepeso, que ni siquiera es un sobrepeso tan excesivo, y que más encima un sobrepeso muchas veces diagnosticado a través del IMC. O sea, cero validez. Eso. Entonces, Sería bueno que lo explicaran un poco, porque yo las escucho, y bueno, desde el año pasado y el anterior, que hablan de medir la grasa, el tono muscular o la cantidad de músculo. ¿Cómo hacen eso? Porque lo que más se conoce es el IMC. claro, es que el IMC no te dice de qué está compuesto tu peso. Ya tú puedes tener, por ejemplo, 2 personas sin verlas y pensar ya, ambas pesan, no sé, 80 kilos y miden 1,70 m.
Ya, listo. Pero tú puedes ver que uno es competidor de culturismo y que no tiene ni una gota de grasa en su cuerpo, y la otra persona es una persona sumamente sedentaria, que puede tener, no sé, un 30, 40% de tejido adiposo en su cuerpo, porque come mal, porque no hace actividad física. Entonces tú ves dos sujetos con el mismo peso, con la misma estatura, pero con una composición corporal sumamente diferente. ¿Cómo nosotros podemos analizar la composición corporal? Puede ser a través de pliegues, que es con un instrumento que se llama plicómetro o caliper, y que las pincitas, como algunos pacientes le dicen el chanchómetro, claro, más conocido como. Y eso uno va haciendo ciertas marcas, ciertas referencias en el cuerpo a través de distintos puntos óseos. Ya uno busca ciertas marcas de huesitos, va haciendo las marcas, va midiendo las distancias para que sea bien exacto, y ahí uno va haciendo como intersecciones. Entonces ahí uno marca y en diferentes de esos puntos uno pesca el caliper y mide. Mide los pliegues, claro. Y ahí uno mide la grasa en el fondo. Y uno toma así de acá, claro, el brazo, de la parte de atrás del brazo, de la espalda. Eso se mete a fórmulas, a unas fórmulas matemáticas, y después te saca la masa muscular por diferencia dentro de estas fórmulas de lo que es el perímetro con el pliegue. Claro. Así es como funciona. Cómo funciona, sí. Ahora, fórmulas de tejido adiposo, porque hay mucha gente también que llega a la consulta así como, es que yo quiero conocer mi tejido adiposo, así como enseguecidas con el tema. Y les digo, mira, fórmulas, ¿hay cuántas fórmulas para el tejido adiposo? Como 7, 9 millones. Y hay diferentes clasificaciones, como que también mucha gente llega, no, es que yo quiero tener un, no sé, 7, 10% de grasa, y de repente eso, en el fondo, en una referencia tiene ese valor, pero en otro tipo de fórmula tiene otro valor. Entonces, para mí eso no es importante, ¿no? Yo siempre digo, como en términos de composición corporal, lo mejor es la sumatoria de los pliegues. O analizar pliegue por pliegue. Exacto. Porque, por ejemplo, claro, tú puedes tener, como dice la Majo, hay distintas fórmulas, y esas distintas fórmulas, algunas trabajan con los mismos pliegues, algunas trabajan con otros pliegues, algunas ocupan un tipo de plicómetro y otras ocupan otro tipo de plicómetro. Algunas fórmulas son para población físicamente activa, otras son para población sedentaria. Entonces no hay como un estándar de tejido adiposo que sea universal para todo el mundo, que uno tenga que estar dentro de cierto rango por tu sexo, por tu edad. Eso no existe. Yo a la gente les recomiendo, mira, más allá de ver un porcentaje total, vayámoslo viendo pliegue por pliegue, porque muchas veces la gente se pega, no sé, bajadas de pliegue abdominal, que se mide al lado del ombligo, súper importante, pero hay fórmulas, por ejemplo, para mujeres que ese pliegue no lo incluyen, y tú decís, pucha, y ese es el más grande siempre. Es como, ay, el pantalón me queda mejor, me queda más suelto, la polera me queda más suelta, pero el tejido adiposo está igual, claro, porque el pliegue abdominal no está incluido en esa fórmula. Claro. Entonces ahí es mejor irse al detalle y ver cómo va cambiando el cuerpo de la persona, pero ya más detalladamente, si no hay para qué encasillarnos siempre en una fórmula todos. Sí, pero por eso hay que explicarle a las personas también cómo uno diagnostica en el fondo. Yo siempre les explico cuál es la fórmula o la metodología que uso para el diagnóstico del estado nutricional, y desde ahí, en el fondo, trabajar, pues, y como explicarles también estas mismas diferencias, o cuando vienen con otras evaluaciones, les explico, mira, esto se trabajó de esta manera, yo lo trabajo de esta otra, porque nosotras trabajamos con la metodología Isaac, yo y la Paula, que es se llama método de antropometría, que significa medir el cuerpo, y si uno usa ese protocolo, como que estos resultados son comparables con varias poblaciones, que además hay algunos documentos, papers de referencia, que, por ejemplo, yo trabajo harto lo que decía, la sumatoria de los pliegues, y hay descripciones en población sana de cuánto es la cantidad de grasa adecuada, que es un rango. Por ejemplo, en mujeres de 70 a 120 milímetros, eso es lo normal en una mujer sana. Pero ahora en los deportes varía. Pues, por ejemplo, yo que trabajo más con bailarinas también, las bailarinas tienen que tener sumatorias de pliegues 70 o incluso un poquito menos, 60, 50, que ya eso sería incluso menos que el rango total de lo saludable, pero ahí también por eso ir y decir como ya, esto, ¿cuál es el objetivo que buscamos? Esto funciona de esta manera. Y lo que decía, y en general en las mujeres, por ejemplo, nos vemos bien con una sumatoria de pliegue. Yo siempre digo aprox como 80, 90, como que tampoco hace falta ser tan magra, y de hecho menor a 50 milímetros de pliegue ya te empieza a afectar a tus funciones hormonales y funciones básicas, incluso como que te llegue la regla. Entonces ahí ya nos alejamos de lo que es salud. Es necesario la grasita. Sí. Además que te da forma, porque también las personas que adelgazan mucho se les va la grasa. Pierden forma. Sí. Se ven distintas. Es verdad. Ya.
yo quería regresar al pan. Porque ustedes están comentando de que los carbohidratos se almacenaban, pero con agua. Sí. Entonces, el pan es un carbohidrato. Ujú. Sí. Ya. Porque yo he notado que si uno aumenta la cantidad de consumo de pan, uno se hincha. Lo baja el consumo de pan y automáticamente Es que en el- lo baja. Es que hay pan- muchos variables. Sí, partiendo porque uno cuando come pan igual está incorporando de manera muy fácil una mayor cantidad de carbohidratos, que eso se traduce, claro, en mayor volumen como visual de la persona y también en mayor ingesta de calorías. Entonces es como la primera diferencia de cuando una persona incorpora o deja el pan. Que claro, uno, no sé, pues si, sobre todo si te comí una marraqueta entera Claro. y después la dejas, estás quitando hartas calorías de O tu sea, dieta. al tiro está quitando unas 280, 300 calorías Claro. menos. Y eso, en términos simples, lo que hablábamos, es restricción calórica, y restricción calórica vaya a bajar de peso. Ahora, que eso sea equilibrado, que eso sea adecuado a la persona, es otro tema. Claro, por ejemplo, si reemplazas el pan por fruto seco. Que no es lo mismo, no es del mismo grupo, Ah, ya. no es del mismo grupo. O sea, igual obviamente los frutos secos son nutritivos, pero no tienen más aporte de grasa saludable, de vitaminas que se disuelven en grasa, Pero no tanto y algunos, carbohidratos. y algunos minerales como el magnesio, en el caso de las nueces. Sí, yo a lo que les recomiendo principalmente a la gente es que si es que van a, por X motivo, no toleran el pan integral o no les hace bien o no les gusta, y es por comer pan blanco y a una marraqueta. Sí, o avena, a mí me gusta mucho, yo soy niña avena igual. O hacer avena, sí, uno con la avena la puedo ocupar, pucha, para mí cuestiones. Y la avena es súper nutritiva, sí. La podés le puedes dar el énfasis dulce o salado, el que tú quieras. Porque te puedes hacer panqueques con avena y con huevo, y eso tú lo rellenas con lo que quieras y ya estás teniendo proteínas, carbohidratos. Hay cosas de reemplazar nomás, pero del mismo grupo. Claro. Claro, Y si es que es por reemplazar el pan blanco por pan integral, pucha, ojalá un pan artesanal de panadería. Sí. O un pan, no sé, más casero, más artesanal, pero no tanto envasado. sí. Pero lo más importante es que la gente igual se asesore y que vean en el fondo, analizar un poquito cuál es su alimentación, si ese es el valor del nutricionista, un análisis de la alimentación, un análisis de lo que estás haciendo, de cuáles son tus actividades, y escoger los nutrientes de acuerdo a eso. Porque igual, incluso en el tema ya de los deportes, que igual yo y la Paula nos desarrollamos en eso, los diferentes deportes tienen diferentes sustratos energéticos, entonces ahí también hay una variación importante de cuál va a ser la selección de los alimentos, dependiendo del deporte que vamos a hacer, de la duración, de los entrenamientos. Entonces, eso es aprender a comer y sobre todo, bueno, lo que hablaba antes, que aprender a comer, pero desde el reconocerse. Entonces ahí uno, igual yo siempre digo en la asesoría que yo no me impongo como un terapeuta que impone, sino que co-construimos con el paciente. O sea, la alimentación ideal es co-construida la persona con el terapeuta, en este caso el dietoterapeuta que somos nosotros. Claro, y ahí es cuando uno empieza a hacerles muchas preguntas. Yo a mis pacientes les hago 1.000.000 de preguntas. Yo creo que dicen, oye, esta niña, pucha que es poco 80. Pero yo les pregunto todo. Y desde que se despiertan, ¿a qué hora desayunaste? ¿Y qué comiste después? ¿Y después qué comiste? ¿Y ahí fuiste a entrenar? ¿Y ahí a qué hora entrenaste? ¿Y hasta qué hora entrenaste? Empieza el interrogatorio. Sí, así con la luz. ¿Y a qué hora fuiste a acostar? ¿Y a qué hora comiste antes de acostarte? Y así, y comes esto, ¿y qué no comes? Y así es, pero un interrogatorio completo. Ya, ¿estás yendo a clase? Ya, ¿a qué horas tienes clase los lunes? ¿Los recreos? ¿Hora de almuerzo? Así, sí, es un interrogatorio completo, pero es la única manera de que uno pueda enseñar a la persona cómo ordenarse. Sí. Y a resolver cómo el misterio, alimentarse, sí, sí, a resolver el misterio de lo que come y cómo se tiene que alimentar. Bueno, Es un misterio cada persona. Sí, porque habitualmente hay personas que ya se levantan a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 6 de la mañana. Los escolares especialmente se levantan temprano. Pero hay personas que nos despertamos más tarde, porque tenemos nuestro propio horario, entonces como que funcionamos más tarde. Yo soy más de tarde-noche. Entonces, claro, me levanto, no sé, a las 10 de la mañana. Y de ahí empiezo desayuno, y no tomo desayuno al tiro, como a las 11, 12 del día. Entonces, después se supone que viene la hora de almuerzo. Claro. Que se supone que es como de 12 a 2 o 3 de Claro. la tarde. pero tú recién desayunaste. Sí, pues entonces yo termino almorzando 5 de la tarde. Y así voy
Eso igual Es que puede eso- ser. Sí, no tiene Sí, nada. eso igual puede ser, pero aún así, igual de verdad se ha dicho que el que madruga Dios lo ayuda. Que igual, más encima que el ciclo circadiano, la luz del sol nos influye en nuestro metabolismo también y en la energía. Entonces, desde ese punto de vista, igual levantarse más temprano es más saludable. Pero lamentablemente a veces Sí. por temas de estudio, de trabajo es imposible, o mucha gente que trabaja de noche también, Sí. que he visto que no comen nada porque es de noche. Y le digo, pero ¿cómo si estáis trabajando? Es como si fuera tu día, es tu jornada activa. No, porque es de noche. Es que yo no como porque es de noche. No hay que ser tan rígido, hay que ser Pero flexible ¿cómo? en esto. Como que el horario del almuerzo es a tal hora. El desayuno es solamente en la mañana. Entonces, como, ok, yo voy corriendo nomás. O de repente me salto el almuerzo. No, Eso es muy malo. termino almorzando tipo 11 de la noche. 11, 12, pero me acuesto a las 2, 3 de la mañana. Igual podría Entonces, como ser. que ahí yo digo, bueno, Pero no está tan equilibrado. no, eso lo tengo muy claro. Pero es que hay cosas que empecé a ordenarte de a poquito, vos. Por ejemplo, tratar de no quizás hacer tantas cosas o darte tantas vueltas desde que te despiertas hasta que tomes desayuno. Quizás como esperar el menor tiempo posible y desayunar al tiro, cosa que después unas 3, 4 horitas más puedes almorzar, después tomar once, después cenar y así sucesivamente. Pero tratar de no saltarte las comidas. Oye, Sí. y otra cosa, hay muchos niños, bueno, y adolescentes y algunos adultos, que les pasa que si se levantan y toman desayuno inmediatamente, se sienten fatal. Tienen que esperar un poquito más para tomar desayuno o comer una. Yo a veces les digo a esa gente que se levantan y no se levantan con mucho apetito. Bueno, hay que revisar primero, pues si es que se dieron una cena muy contundente, primero, descartar esa posibilidad. Y cuando no es eso y son, digamos, fisiológicamente así, porque son así, invertir, yo les digo así como haz la colación Claro. Y en la después mañana desayuno. o una parte del desayuno, porque igual hay que comer algo cuando uno recién se despierta, y después cuando ya te sientas bien, comer. A eso me refiero también con alimentación con amor y respeto al cuerpo, porque se trata de eso, de uno reconocerse y como no enjuiciarse, no decir como, ay, no, debo estar mal porque hago esto, sino que ir donde un especialista y que en el fondo lo someta a comisión. Claro, nosotros intentamos no imponerle nada a nadie. Hay mucha gente que yo sin desayuno muero. No puedo salir de mi casa sin tomar desayuno. Pero hay gente que efectivamente se siente súper mal, que le dan ganas de vomitar, le dan náuseas, le duele el estómago. Y yo hago lo mismo que la Majo, les recomiendo, bueno, entonces en vez de hacer desayuno colación, hagamos una colación y después el desayuno. Sí. O un mini desayuno más livianito, pero no dejar tantas horas, porque también el desayuno se llama así, porque nos saca del ayuno. Sí, es un desayuno. Después del ayuno nocturno. Claro, que idealmente fue de 6, 8, 10 horas, dependiendo cuánto dormimos y a qué horas comimos antes de dormir. Pero buscar la manera, aunque sea algo chiquitito, empezar, si al final el cuerpo humano es hábitos y adaptaciones. Si es que uno le empieza, Somos un animal de costumbre. Sí, súper de costumbre, es cosa que uno empieza la gente con colaciones chiquititas y después se acostumbran y pueden retomar el hábito. Es como la gente que no come nada durante todo el día, ya sea por dieta restrictiva, por tiempo, porque no sabe, porque no se le ocurre qué comer. Y después uno le estructura la alimentación y podía esa gente pasar fácil 6, 8 horas de su día sin comer nada mientras trabaja, estudia, y después uno les da la estructura y me dice, oye, ¿sabéis que ahora ya pasan 3, 4 horas y ya siento hambre? Claro, se regulariza. Claro, y antes yo podía pasar 8 horas sin comer y no sentía nada. Y después, claro, el cuerpo les empieza a pedir. Sí, pues. Es porque uno trata al cuerpo con más amor si le dais comida y él te empieza a hablar. Ya, oye, chicas, y ya para ir finalizando, quiero hacerles unas preguntas que tienen que ver con comidas, mencionarles ciertas comidas y que me ayuden a identificar si son proteínas, carbohidratos, ya porque son como los alimentos típicos que uno va consumiendo. Y también para que oriente un poco más también a los que nos estén escuchando. Por ejemplo, el yogur o cereal. Esos son proteínas, alimentos ricos en proteína, el yogur, y los cereales son alimentos ricos en carbohidratos. Y ahí sería la combinación. Claro. Sí. Sí. Ya. ¿Lentejas con arroz? Lentejas con arroz. Ahí es más proteína, pero también una parte de carbohidratos, porque el carbohidrato del arroz y las legumbres también tienen un poquito de carbohidratos. Entonces eso también es importante poder... ¿Qué pasó? Se va a apagar mi teléfono, lo siento. Entonces es importante también poder lograr ese equilibrio. Ya no, si bien es recomendado por un tema de valor proteico mezclar las legumbres con algún cereal,
pero ahí es importante también que esa proporción de cereal sea un poquito más pequeña, por lo que te decía que las legumbres ya nos aportan una parte de carbohidratos. Entonces yo no me puedo servir la misma cantidad de arroz que le pongo al lado de la carne al que lo voy a poner al lado de las lentejas. ¿Los porotos con fideos lo mismo? Sí. O con mote, o con choclo. ¿La papa con qué se puede acompañar? ¿La papa es carbohidrato? Sí. Es un tubérculo y es rico en carbohidratos. ¿Y eso con qué lo puedo acompañar? Idealmente con alguna proteína, si es que almuerzo, cena, Ya. Me parece. con alguna Ah, proteína es de que buen cosa valor. Sí. Que me va a depender. Deberíamos haber hecho estas preguntas antes. Necesito comer. Ya. Bien, chicas, entonces les agradezco que hayan vuelto a participar del programa. Las tengo invitadas obviamente para otros programas, porque en realidad el tema de nutrición hay para rato. Sí. Y que falta educar, sí, es lo que siempre decimos, falta educación en los colegios, en que esté más asequible a la población la educación nutricional, porque la gente no come por miedo, porque les tiene miedo. La gente jura, yo creo que cuando entra en nuestra consulta dice, ay, pero es que ustedes son flaquitas porque ustedes no comen nada. Mentira, yo creo que yo fácilmente como el doble de muchos de mis pacientes, ya sean hombres o mujeres. Pero es porque uno lo adecua a sus requerimientos, porque uno hace actividad física. Porque uno aprende igual. Claro. Uno aprende. Y también la misma experiencia de nutrirnos a nosotros mismos. Me parece. Ahí hemos llegado a todas estas conclusiones. Ensayamos y cometemos error con nosotros mismos. Las voy a consultar. Ya. Aprovechen de despedirse de su página. Sí. Contactan con ustedes. Síganos en redes sociales. Yo soy en Instagram nutricionista Majo Nutri. La Pau es Pau.berrioc. Pau.berrioc. Tenemos también un Instagram de Alimentars y también nuestra página web www.alimentars.cl. Súper. Fanpage en Facebook también, Alimentars, para que nos sigan. Instagram también lo tienen. Sí. Ya. Entonces nos vemos la próxima semana con algún otro temita. Y bueno, como ya les dije, la dejo invitada para una siguiente sesión de nutrición. Que la gente busque asesoría con los profesionales que corresponden. Eso es súper importante. Seleccionar, saber si yo quiero entrenar, bueno, buscar un entrenador. Si es que yo quiero mejorar mi alimentación, buscar un nutricionista. Porque muchas veces la gente, no sé, yo igual trabajo en un gimnasio y la gente se deja llevar mucho por lo que le dice el entrenador personal, aunque sea una dieta que no tiene ni pies ni cabeza, o porque siguen a tal niña en Instagram que es flaquita y hace unos ejercicios que tampoco tienen ni pies ni cabeza, pero muchas niñas lo hacen y yo los veo en el gimnasio y es como, me dan ganas de decirle, mijita, ¿qué está haciendo? Unos ejercicios muy locos. ¿Y es por qué? Porque X niña de Instagram así lo hacía. Ese sería un buen tema para la próxima vez. Sí, un poco los ejercicios, porque no todos los ejercicios son para todas las personas. Exactamente, Sí, los más entrenamientos. que todo, sí, hay que buscar como de acuerdo a las capacidades de las personas, pero también todo va a depender de la ejecución del ejercicio, de cómo uno hace el ejercicio. Y por eso es importante buscar la asesoría. Ya pues chicas, nos despedimos entonces. Muchas gracias que nos han escuchado. Bueno, primer video, transmisión en vivo. Así que no se olviden de sintonizar Radio Mirador del Gallo 107.9 en la Cristal del Día. Y online en streaming y en la página web también que nos pueden escuchar. Y en ebooks va a quedar este programa de hoy también ya a partir de mañana disponible. Entonces nos escuchamos la próxima semana. Nos despedimos. Adiós. Chao. Chao. Ay.